manifestaciones ardientes se producen durante la infancia, en el caso de los niños, y se deben a las tensiones que se provocan entre el cerebro del niño y el corazón del niño, es decir, entre su alma y el proceso creativo de los cuerpos emocionales y mental que se producen durante el desarrollo de la infancia. Estas manifestaciones ardientes pueden ser hinchazón y sensibilidad en las glándulas. Ya en etapa adolescente o etapa adulta podemos sufrir hinchaciones, inflamaciones, hemorragias, alteraciones en nuestros sentidos, quemaduras ardientes, y son reacciones debidas al contacto con las energías ardientes de alta vibración que nuestro cuerpo padece a consecuencia de la contaminación que por la alimentación recibida y por los contactos sociales y nuestra educación, nuestros diversos cuerpos tienen. Y digamos las manifestaciones ardientes que de alguna forma yo creo que todos, llegado el momento, desearemos tener, porque son una buena señal, son la acción de la Kundalini. Repito, cuando sea nuestro momento evolutivo. Y una de estas acciones de la Kundalini son las inflamaciones de las glándulas faríngeas. Finalmente, estamos hablando de discipulado. En nuestro proceso evolutivo se produce la ascensión de la Kundalini y el proceso final serían las enfermedades sagradas o los dolores sagrados, que están asociadas al discípulo y que son causadas por la acción de la Kundalini y del Agni sobre los centros y provocan una sensación dolorosa de ser consumido por el fuego interior, entre otras. Entre estas enfermedades se menciona en los libros la fiebre oculta, que provoca fatiga y cambios en nuestro organismo. La enfermedad, dado su carácter espiritual, se manifiesta en nosotros para darnos la oportunidad de cambiar interiormente. Es una oportunidad de cambio interior. Por lo tanto, la enfermedad incrementa el trabajo de nuestro espíritu. Y esta oportunidad de cambio afecta a toda la humanidad, afecta a toda la sociedad. Afecta a la sociedad en su conjunto. A los enfermos en primer lugar porque tienen la oportunidad de recuperar el equilibrio perdido y de modificar sus creencias, hábitos y comportamientos. Afecta a los familiares de los enfermos y a las personas que los atienden para que puedan dar lo mejor de sí mismos y puedan exteriorizar el amor que sienten en su interior. Afecta a los médicos y científicos para que sean más heterodoxos y humildes y acepten que existen otras realidades por descubrir y de las que aprender. Afectan a los estamentos políticos, sociales e industriales, que tienen el deber social y moral de articular la atención sanitaria con una finalidad humanitaria y no exclusivamente económica. Por este motivo de oportunidad de cambio a nivel humano, a nivel de sociedad, se podría establecer que la sanación se apoya sobre tres pilares: la investigación científica, la terapia y la prevención o profilaxis. Respecto a la investigación científica, es necesario que se aborde con un pensamiento libre, puesto que este pensamiento libre abrirá las puertas al verdadero conocimiento, sin prejuicios, siendo conscientes de lo absurdo, de lo abstracto, intentando clarificar los hechos, aunque la explicación que se obtenga o que se encuentre no sea ortodoxa, aceptando la posibilidad de la existencia de distintas realidades, distintos mundos y distintos seres. Dar este paso hace posible recibir la ayuda de la jerarquía, aunque esta ayuda no sea percibida de un modo consciente, y de su mano se podrá descubrir la realidad. Para ello es muy importante que los científicos se apoyen en sus investigaciones en los textos espirituales de la antigüedad, tal y como hicieron entre otros Tesla o Einstein.
y deben apoyarse en estos textos para tratar de encontrar los nexos de unión que existen entre ellos. Y eso abrirá las puertas de la verdad. Y hará posible alcanzar la síntesis. Es necesario investigar la verdadera naturaleza y constitución del ser humano, el poder del pensamiento, los sueños, los envíos de energía a distancia y sobre todo el Agni, su origen, naturaleza y propiedades. Mientras la conciencia de los médicos y los científicos sea de carácter corpórea, es decir, de carácter material o materialista, los métodos convencionales experimentales de la medicina difícilmente podrán ser alterados. Trabajar con plantas vivas y aplicar la energía psíquica abrirá nuevos canales de pensamiento que harán posible erradicar métodos experimentales tan crueles e insensatos como la vivisección, como la experimentación con seres vivos. Llegados a este punto, deseo hacer una reflexión personal. La crueldad podrá ser erradicada de los métodos de investigación y de tratamiento, poniendo fin a la vivisección, a la experimentación de medicamentos con seres vivos y a la negación de auxilio para mitigar el dolor en los procesos cercanos a la muerte. Situaciones como la vivida recientemente, hace poco menos de un mes, por esta familia gallega que públicamente tuvo que denunciar la situación familiar de su hija y pedir que le proporcionasen morfina para que tuviese una muerte digna y que pudieran desconectarla para mantenerla en vida mecánicamente, no se deben de producir jamás. El personal sanitario, principalmente los médicos, deben reflexionar sobre los conceptos éticos, morales y religiosos aplicados a su labor terapéutica y sobre todo respecto al juramento y al cumplimiento del juramento hipocrático que en su día hicieron, en el que se comprometieron públicamente a aplicar mis tratamientos para beneficio de los enfermos según mi capacidad y buen juicio, y me abstendré de hacerles daño o injusticia. La reflexión debe ser mucho mayor si el juramento hipocrático que hicieron fue el del doctor Lasaña, que es el que de modo universal normalmente se emplea. Porque en este juramento hipocrático adquirieron el compromiso de buscar el equilibrio entre las trampas del sobretratamiento y del nihilismo terapéutico. Adquirieron el compromiso de recordar que la medicina no solo es ciencia, sino también arte, y que la calidez humana, la compasión y la comprensión pueden ser más valiosas que el bisturí del cirujano o el medicamento del químico. Pero por encima de todas las cosas, adquirieron el compromiso de no jugar a ser Dios. La terapia es la prueba del 10 cuando afrontamos la enfermedad como con un tratamiento espiritual. ¿Por qué? Porque si llega el momento en nuestras vidas que padecemos una enfermedad y esta enfermedad puede suponer nuestra muerte física, debemos ser conscientes y llega el momento de decidir si lo que hablamos o predicamos lo aplicamos en nosotros o somos víctimas del miedo
y nos dejamos llevar por el sistema. En la sociedad actual se enfoca la terapia combatiendo los síntomas de la enfermedad y no su origen. Y esto evidentemente constituye un gran error, puesto que toda la terapia está basada en el uso de narcóticos. Y todos sabemos que los narcóticos tienen múltiples efectos secundarios. La sociedad actual, sobre todo la occidental, está seducida o idiotizada por este enfoque terapéutico, que no contempla el aspecto espiritual de la enfermedad y su sanación. Por esto, se puede afirmar que la situación actual es alimentada por aquellos seres que solamente están interesados por el materialismo y que utilizan todos sus recursos para mantener este estatus que evidentemente es opuesto frontalmente a la espiritualidad y al descubrimiento de la verdad. Respecto a la terapia, se puede establecer que como hay que investigar en el origen espiritual de la enfermedad, evidentemente no existe un remedio universal para la enfermedad. Existen muchos tratamientos. Se ha hablado y ha surgido el debate respecto a un tratamiento extendido con bastante profusión en los últimos tiempos, que es la imposición de manos y los envíos de energía a distancia. Respecto a este tratamiento se deben considerar tres aspectos. El primero de ellos, que con la espiritualidad no se comercia, es decir, no se puede pretender que a través del pago de cursos sanemos espiritualmente, puesto que puede que no estemos preparados. Ni por supuesto se puede admitir que las personas que viven de dar estos cursos los realicen. Se puede respetar, pero no se puede admitir. La segunda reflexión es que si el origen de la enfermedad es espiritual, se debe conocer cuál es realmente este origen, y esta es una facultad reservada exclusivamente a los maestros. La tercera conclusión es que posiblemente la enfermedad, o una de las posibilidades, es que se deba a un mandato de nuestra alma, a un propósito de nuestra alma. Si desconocemos este propósito, por lógica no podremos sanar la enfermedad. Consecuencia de ello es que se deben tener en cuenta estos tres aspectos y se debe reflexionar en el sentido de que la realización de estas imposiciones de manos o de estos envíos de energía, si no desconocemos el origen espiritual de la enfermedad y si no los aplicamos convenientemente, es decir, desde el corazón, posiblemente puede repercutir negativamente en nuestras circunstancias de la vida y posiblemente nos puedan acarrear enfermedades por asumir el karma ajeno. Y esto no significa negar la ayuda, porque todos en momentos sentimos el impulso de sanar a otra persona. Pero antes de hacerlo, creo conveniente que se tengan las cosas claras. Las medicinas antiguas, como la medicina tradicional china o la ayurveda, son medicinas de gran sabiduría, puesto que contemplan al ser humano como unidad. En el caso de la medicina china es muy conocida el uso de la acupuntura. Y hay que decir que la acupuntura era utilizada por los antiguos egipcios, que no lo hacían mediante agujas, pero sí mediante presiones en los centros nerviosos. Quiere decir esto que son terapias que actúan sobre los centros nerviosos. La homeopatía posiblemente constituya uno de los métodos de sanación del futuro, puesto que su característica es que lo similar cura a lo similar.
Por ello, el proceso de las diluciones, porque el objetivo es alcanzar la esencia de esa sustancia. De esa sustancia que, como consecuencia de un desequilibrio o de un exceso en nosotros, provoca una enfermedad, una desarmonía. ¿Cómo se combate? Precisamente mediante las diluciones para llegar a la sustancia, a esa esencia, a esa porción de Agni que está dentro de esa sustancia. Es un proceso que desde el punto de vista espiritual es totalmente lógico, desde el punto de vista tradicional, ¿no? La astrología queda claro que es conveniente tenerla en cuenta durante una terapia, ya que una carta astrológica científicamente creada ayudará a diagnosticar las enfermedades y a determinar las circunstancias que contribuyeron a ellas. Pero de todo, el mayor poder estriba en el pensamiento, puesto que el pensamiento tiene un gran poder sanador, tanto en el paciente como en quienes le rodean. El pensamiento es creador y por lo tanto genera fuego, por lo que debemos elaborar pensamientos ardientes y positivos para evitar que la enfermedad se nutra de los pensamientos negativos que son los opuestos. El pensamiento en el paciente debe ser positivo, evitando alimentar la enfermedad, y debe visualizar la victoria sobre la enfermedad, rechazándola con todas sus fuerzas. El pensamiento en terapeutas familiares y amistades del enfermo no debe considerar al paciente como un enfermo, ni debe de hablar del desenlace final de la enfermedad. Pero el pensamiento más importante es la sugestión, es decir, el pensamiento dirigido y enfocado hacia la sanación del órgano afectado. Cuando esta sugestión se produce en el propio enfermo, hablamos de autosugestión, lo que la medicina tradicional establece como efecto placebo, es decir, una casualidad. Cuando el propio paciente confía en su energía psíquica, su ángel solar, y desarrolla pensamientos saludables y actúa con fe, hace posible que estos pensamientos saquen lo mejor de las sustancias que ingiere para su sanación. La sugestión inducida es aquella en la que el terapeuta, de modo mental, estableciendo una conexión de corazón a corazón, va dándole al enfermo las órdenes dirigidas hacia la sanación de los órganos afectados. Para ello, lógicamente, es conveniente que conozca que sea un terapeuta cualificado y conozca cuáles son el origen de estas enfermedades y los órganos que lo afectan. Y el tercer pilar de esta sanación lo constituye la profilaxis, es decir, la prevención. Es sin duda el más importante de todos. Prevenir es curar. El secreto de la salud está en alinearse con la frecuencia de nuestra alma. Por lo consiguiente, la profilaxis o prevención debe tener un carácter tanto externo como un carácter interno, un carácter ardiente. La profilaxis externa va encaminada normalmente a conseguir la buena salud de nuestro cuerpo físico. Cuerpo físico que enferma a consecuencia de que nuestra capa protectora, nuestra aura, esa protección energética que tenemos, se daña a consecuencia de múltiples procesos. Entre esta profilaxis externa tiene un papel importantísimo la dieta, que debe estar basada en cereales y vegetales, la ingestión de productos crudos, el no ingerir sangre. En casos extremos, si debemos ingerir carne que sea ahumada o seca, no ingerir alimentos fermentados, contaminados o descompuestos, no ingerir bebidas descompuestas, porque todo lo que está descompuesto atrae energías negativas, que lógicamente nos afectan. No ingerir alcohol, o al menos en exceso. La alimentación, es decir, la forma de comer es muy importante, debemos evitar los excesos, no comer después de la puesta del sol ni antes del amanecer, realizar ayunos periódicos, comer según nuestra necesidad.
El sueño, es decir, el descanso de nuestro cuerpo físico, es fundamental, puesto que durante el sueño establecemos contactos con el mundo astral y con el mundo sutil, es decir, el mundo de carácter superior. Por ello debemos evitar antes de dormir las malas digestiones, la irritación o las influencias negativas, y debemos cuidar sobremanera nuestros últimos pensamientos y nuestros últimos anhelos antes de dormir. Por supuesto, nuestros hábitos deben ser saludables y en estos hábitos pues estamos una correcta alimentación, una correcta actividad, un correcto descanso, evitando los perjuicios de los excesos, sobre todo alcohol, drogas, fumar, deportes agresivos, etc. La profilaxis ardiente es la relacionada con ese acné del que hemos hablado en un principio. Puede tener un carácter externo, la ingestión de vegetales y minerales, la inhalación de aromas, sobre todo el aroma de rosas, que contiene mucha energía ardiente, el aire de la montaña, que es rico en energía ardiente y prana, la ingestión de valeriana, puesto que esta planta tiene la facultad de encender nuestros fuegos, matizando siempre y cuando estemos preparados. Es como una especie de catalizador. Pero sobre todo, en la profilaxis ardiente es fundamental reconocer la existencia del acné en nuestro interior. Constituye el primer paso. Debemos vigilar nuestros impulsos interiores. Debemos cuidar sobremanera nuestro pensamiento. El pensamiento es salud, renovación e intercambio de sustancia. El pensamiento y el acné del corazón conectan a la humanidad con los mundos superiores, por lo que debe aplicarse una higiene al pensamiento, evitando sobre todo los pensamientos mezquinos. Nuestro pensamiento, repito, siempre y cuando estemos preparados, es favorecido la mejora de nuestro pensamiento por la acción del fósforo, el almizcle y la evaporación de eucalipto. Debemos cuidar nuestra palabra. La palabra es dañina, pero el mayor daño de todos es la blasfemia. La blasfemia es aquella expresión o palabra injuriosa contra Dios. Y Dios somos todo. Somos todo lo sagrado, somos las personas, somos las cosas. Por lo tanto, la blasfemia rechaza a la luz y provoca un desgarro en nuestra aura, que es una puerta de entrada a las enfermedades y a las infecciones. Se deben cuidar sobremanera las expresiones blasfemas, sobre todo desde la niñez, etapa fundamental. Debemos cuidar nuestros sentimientos, más bien que cuidar, generar nuestros sentimientos, puesto que el sentimiento es aquella emoción que de modo repetitivo se produce en nosotros y da lugar al sentimiento. ¿Qué mayor sentimiento que el de alegría, en lugar del sentimiento de tristeza e irritación? ¿Qué mayor sentimiento que la amistad y la paz, en lugar de la hostilidad? Debemos cuidar nuestras acciones. Deben estar encaminadas a lograr el beneficio del bien común y el autoperfeccionamiento. Cuando se camina en esta senda, llega un momento en el que se desarrolla en nosotros la magnanimidad. Es aquella grandeza y elevación de ánimo que permite a la persona dar lo mejor de sí y aquello que no se considera como normal. Un ánimo grande se caracteriza porque busca la perfección como ser humano y se entrega totalmente para servir a los demás desinteresadamente. Por lo tanto, la magnanimidad nos protege de la irritación que tanto daño nos causa. Se puede resumir todo este proceso como la búsqueda del autoperfeccionamiento. Es sin duda el logro más difícil de todos, puesto que nos permite desarrollar las virtudes espirituales, la pureza y la inofensividad. Y no se consigue mediante las prácticas mecánicas en nuestra vida,
una mejor decoración, unas mejores maneras aparentes, etcétera, etcétera, etcétera. Se consigue mediante un trabajo diario de purificación de nuestros pensamientos, palabras, reacciones emotivas, sentimientos y acciones, dirigiéndolos hacia la belleza, la bondad y la verdad. Es decir, debemos esforzarnos en el refinamiento de nuestra conciencia, puesto que nuestra conciencia es la encargada de conducirnos hacia el mundo ardiente. Para concluir, la enfermedad nos ayuda a evolucionar espiritualmente. El secreto de la buena salud está en la alineación de nuestros cuerpos con la frecuencia de nuestra alma. Es nuestra alma quien nos impulsa hacia la perfección y hacia la búsqueda de la verdad. Cuando hacemos nuestro este esfuerzo y ponemos toda nuestra fuerza en este esfuerzo, posiblemente podamos contactar con el mundo sutil, posiblemente podamos recibir la ayuda de la jerarquía de la luz y de ella recibir las instrucciones, el amor, los pensamientos puros y las energías sanadoras. Esta última reflexión es la que el maestro Moria transmite en los siguientes aforismos.